guardianes de la fe. El Salmo número 44, el verso 17 y 18, estos dos textos nos van a dar luz de la enseñanza que con la ayuda del Señor vamos a tener para este día. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Gloria al Señor Jesucristo. Guardianes de la fe. El apóstol Pablo nos habla de esos guardianes de la fe que por naturaleza no se dejan arrastrar sobre los deseos de la carne, ni permiten que los vientos de falsas doctrinas puedan hacerlos derribar. Cuando la Biblia habla de ponernos el cinto, es ese cinturón que tenemos que abrocharnos para mantenernos en esta carrera en el orden de Dios, como buenos soldados de Jesucristo, listos para correr libremente esta carrera cristiana de manera como el Señor quiere que la vivamos, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese cinto es símbolo de fuerza, ese cinturón es sinónimo de fuerza y actividad. El profeta Isaías, en el capítulo 45, el verso 5 nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Estar ceñidos, ser guardianes de la fe, es mantenernos con ese cinturón bien puesto. De ahí que el cristiano debe estar ceñido a la verdad. No debe haber engaño ni mentira en nuestras vidas. Por esto esto es un cinturón de la verdad y tenemos que guardar la fe. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que guarde la fe. En esta batalla que tenemos hay que guardar la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdad de los que somos guardianes de la fe es que el Señor es el que nos da el poder y es el que nos da la resistencia para enfrentar al enemigo. Encontramos en la palabra de Dios unos textos que nos dan luz de cómo debemos estar ceñidos los lomos con el cinto para estar preparados aún para servirle a nuestro Dios. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el verso 29 nos dice las Sagradas Escrituras: entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Aquí hay una orden y hay un siervo que obedece. Siempre que nosotros andemos con el cinto de la verdad, podemos obedecer y ejecutar las órdenes y mandatos que el Señor tenga para con nosotros. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 9, el verso 1, dijo el profeta Eliseo, llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Aquí está hablando el profeta: ciñe tus lomos. En otras palabras, ciñe tu cinturón, ponte el cinturón de la verdad, porque sólo así podremos nosotros ser guardianes de la fe. Si guardamos la fe, seremos entonces llamados, como dice la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe.
y puedo echar de mano de la vida eterna. En Jeremías, el capítulo 1, el verso 17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ojo con este versículo que nos está hablando de lo que los predicadores no podemos dejar de enseñar, porque algunos se acobardan en cuanto a la predicación de las grandes verdades de la palabra del Señor. Algunos no las quieren enseñar. Algunos ya no quieren enseñar la santidad porque en su familia hay un integrante que no anda en santidad y por ese motivo entonces no predican la santidad. Cuando alguien no anda bien en la oración, entonces no predican sobre la oración. Pero el Señor nos sigue enseñando por su palabra que debemos orar sin cesar. Bendito el nombre de Jesús. Si no nos humillamos, Dios nos humilla. Por eso esperar en Dios nos garantiza la mejor respuesta. La grandeza del hombre no es cuando sabe o tiene, la grandeza está en el amor y en el obedecer a Dios. Todos nosotros, los que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ceñirnos o abrocharnos ese cinturón de la verdad para tener toda sinceridad, rectitud y carácter, aborreciendo toda comunión con el reino de la mentira y de las tinieblas. Filipenses, el capítulo 4, el verso 9 nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz, aleluya, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa última parte nos gusta mucho, en la que Dios está con nosotros, en la que luchamos con Dios, pero para que Dios esté con nosotros, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído y aún lo que hemos visto, eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera el Dios de paz va a estar con todos nosotros. No hay otra manera de nosotros podernos acercar a Dios sino de esta manera. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 22 nos dice de qué tenemos que huir. Porque aquel que es guardián de la fe, aquellos que nos ponemos el cinturón de la verdad, tenemos que andar con el Señor con toda sinceridad, con limpia conciencia delante de nuestro Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Esto es lo que tiene que hacer un guardián de la fe. Sigue la justicia. Y mire nuevamente el elemento esencial para ser un guardián de la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero ¿qué hay que desechar? Porque hay cuestiones en nuestras vidas que tenemos que desechar en el nombre de Jesús. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuántos en este momento se hallan cautivos y por eso es que no pueden salir de la situación en la que se encuentran? Hay unas tinieblas que están sobre el mundo que hacen que los seres humanos estén cautivos. Oh, pero hay una iglesia que ha sido santificada, una iglesia que ha sido justificada, una iglesia que ha sido renovada, una iglesia que ha nacido de nuevo. Y esa es la iglesia del nombre de Jesús. Y esa iglesia nos ha hecho el Señor un grande milagro. Y es que nos ha desatado esos lazos del diablo
en los que estamos cautivos y ahora vivimos en la libertad con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. La palabra del Señor nos muestra cómo es que nosotros debemos mantener ese cinturón de la verdad para que seamos guardianes de la fe en Jesucristo el Señor, el único Dios verdadero. Dice la palabra del Señor en un texto que lo hallamos allá en Josué el capítulo 24. Hay que mirar estos textos con mucho cuidado para poder sacarle provecho. Y dice la palabra del Señor que este era el discurso de despedida de Josué. Dice el verso 14: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él toma una resolución para decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa resolución tomó este hombre. A la edad que él tenía, se puso ese cinturón de la verdad. Y aunque el pueblo se había volcado a la mentira, se había volcado a lo que no es sincero, a la idolatría, no obstante, este hombre estaba puesto en las manos del Rey Supremo. Porque cuando usted se pone en las manos del Señor, usted puede decir confiadamente que tiene el firme deseo de poder servirle. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 8, el apóstol Pablo también nos hace mención de lo que tenemos que tener cuidado como guardianes de la fe en el Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 8, cuando dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Y mire de qué está hablando él: de sinceridad y de verdad. Los guardianes de la fe hablamos la verdad y somos sinceros. Aunque esa sinceridad nos cueste aún la propia vida, el que guarda la fe en el Señor debe hablar con sinceridad y con verdad. Por eso nosotros no podemos en ninguna manera, hermanos, hablar con mentiras. El diablo es el que quiere que vivamos engañados, que hablemos lo que no es verdad. Pero si en algún momento hemos obrado de manera que no sea sincera, de manera que no sea la verdad, yo le invito en el nombre de Jesús: arrepiéntase de esa condición. Seamos sinceros con el Dios que nos ha hecho escapar del lazo del diablo. Porque créame, hermano, que la vida, y ya lo he escuchado de muchos que me han contado sus testimonios, y donde cada uno me ha hablado desde esa experiencia que ha tenido en las cosas del mundo. Y cada uno lo que manifiesta es: nada de lo del mundo, que al parecer parece bueno, no trae resultados buenos. Nada de lo del mundo trae resultados buenos. Por eso aquel que empaña su vida espiritual con las mentiras del mundo se está desconectando del Dios de verdad. El pecado te desconecta de Dios. Nosotros, para mantenernos con vida, debemos estar conectados con nuestro Dios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 12, dice la gloriosa y eterna palabra de Dios: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Esa conciencia, ¿cómo tiene que estar? Con sencillez y sinceridad de Dios. Yo quiero hacer un alto en esta hora, en esta enseñanza, y te pregunto: ¿cómo está tu conciencia? Hablemoslo sinceramente delante de Dios. Usted sabe muy bien que a mí no me tiene que responder nada.
usted sabe muy bien a quién le tenemos que responder. Nadie va a responder por la vida de otro. Todos y cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno. Tenemos que dar cuentas a Dios de nuestras obras, de lo que hemos hecho. Cada uno. Y no estoy hablando solamente con las personas que no han llegado al conocimiento de la verdad, sino los que ya estamos en el camino. Porque algunos creen estar en el camino, hermano, pero su conciencia no les da testimonio de eso. Y este texto nos está hablando porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué testimonio da tu conciencia? ¿Qué es el testimonio que da tu conciencia? ¿Qué habla tu conciencia de tu relación con Dios? ¿Qué te dice? ¿Qué te habla? Porque la conciencia nos habla de la sinceridad que debemos tener en Dios. Con sencillez y sinceridad de Dios debe andar nuestra conciencia. No con sabiduría humana. Porque la sabiduría humana parece buena al principio. La sabiduría humana parece algo que se puede apreciar y parece algo que nos pudiéramos contagiar, pero créanme que la sabiduría humana nos salva. La sabiduría humana no puede hacer nada por un pecador. La sabiduría humana no puede hacer nada bueno para tu vida en el campo espiritual si tú no te dispones para Dios con verdad y sinceridad. Créame que usted no va a tener una buena relación con Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos quieran en esta hora que esa gracia de Dios sea derramada en toda su vida. ¿Qué área de tu vida necesitas que esa gracia de Dios se manifieste? ¿Será que tu conciencia le hace falta de esa gracia? ¿Será que tu mente y tu corazón le hace falta esa gracia de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Sino con la gracia de Dios. Porque usted no se puede conducir, hermano, por el mundo, diciéndole a todo el mundo que es cristiano, que usted es un hijo de Dios. Pero hay una mancha que muestra todo lo contrario. Hay una mancha que deteriora ese testimonio que dices tener. Y qué tristeza, hermanos, yo decirle a ustedes que soy un hijo de Dios, pero hay una mancha que me muestra que no lo es, que estoy en problemas y que si el Señor viene en este momento me puedo quedar. Oh, pero con la autoridad del Espíritu Santo, yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, si usted quiere ser un guardián de la fe, si usted quiere guardar esta fe tan bendita que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. ¿Cómo estamos de verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu sinceridad delante de Dios? Porque no hay otra manera en la que debemos conducirnos, y mucho más entre los hijos de Dios. Qué tristeza, hermano, que yo para que usted me haga un favor, yo tenga que mentirle. Yo para que alguien me haga un favor, entonces, primero disfrazo la mentira, diciendo algo que parece verdad, pero no lo es. Hermano, ¿por qué no hablamos con sinceridad las cosas? Cuando tú estés pidiendo una ayuda, dilo de una vez, pero no te pongas a mentir para sacar con la mentira algo, hermano, que no vas a lograr nada espiritualmente bueno con Dios. En el capítulo 2, el verso 17 de la segunda carta a los Corintios nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ve por doquier, hermano, algunos están falsificando la palabra de Dios. La Biblia nos habla, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos. Mire cómo tenemos que hablar. Hablemos en Cristo. Hermano, ¿cuántos problemas tenemos en nuestra familia? Porque no hablamos en Cristo. Hablamos en palabras humanas. Y digamos la verdad, hermanos.
Estamos usted y yo poniendo las cartas sobre la mesa. Estamos delante del Dios que lo ve todo. Estamos delante del Dios, hermano, que sabe qué hay verdaderamente en nuestras conciencias. Algunos medran falsificando la palabra de Dios. Hermano, que hay textos que yo no los leo porque yo sé que me hablan, entonces mejor no los leo. Eso no es para un guardián de la fe. Un guardián de la fe, aunque la palabra de verdad lo haga llorar, ¿sabe qué hace? Se rinde a los pies de Cristo y pide perdón ante el que todo tiene misericordia y aún se compadece de nuestras debilidades. En Filipenses, el capítulo 1, el verso 10, nos dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos. Y qué bueno que nosotros podamos tener en esta hora la oportunidad de permitir que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, porque esta palabra tiene el poder de partir el alma y aún llegar a las coyunturas. Filipenses, el capítulo 1, el verso 10 nos dice la escritura: para que aprobéis lo mejor. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que aprobar nosotros? Tenemos que aprobar lo mejor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿qué? Nuevamente la palabra, sinceros. Seamos honestos, hermano, con Dios y con nosotros mismos, aún con nuestra familia, aún con los que nos rodean. Seamos honestos, hermano. Seamos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Y qué tenemos que tener? Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto, hermano, ¿sabe qué es lo que va a redundar para el progreso del evangelio? Esto, cuando estamos llenos de fruto de justicia. El verso 12 dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. No crea, hermano, que lo que le pasa a usted es para retroceder. No, lo que nos pasa a nosotros es para progresar en el evangelio. Nada de las cosas que le pasan a una persona que es un guardián de la fe, a un creyente que es guardián de la fe, algo que le esté pasando, algo que le esté sucediendo, que sea algo incomprensible, que no sabemos cómo explicarlo, pero déjame decirle que eso redunda en el progreso del evangelio, porque uno luego ve el resultado de lo que eso produce en nuestras vidas. En la carta que el apóstol Pablo escribiera a Tito, también le dice en el capítulo 2, el verso 7, y lo dice enfáticamente aquí el apóstol Pablo para decir: presentándote tú, no está diciendo presenta a los demás, presentándote tú en todo. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros le saquemos chistes a la palabra de Dios? Seamos serios, hermano, en las cosas de Dios. Hay gente jugando con la salvación, hermano. Qué tristeza, a mí me duele en el alma cuando veo una persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús y toma el evangelio como un juego. Toma las cosas en Dios y algunos hasta se burlan y se ríen. Pero no sabe lo que viene, hermano. Lo que viene para este planeta es terrible. Estoy hablando de los desobedientes. Lo que viene para cada uno de los desobedientes es terrible. ¿No será mejor que nosotros obedezcamos? La palabra del Señor nos dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Porque de nada te va a valer que ayunes y ayunes, pidas perdón, pero eres un desobediente. Nada estás haciendo, nada. Nada vas a conseguir con esa vida, con esa actitud. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 18. Y yo invito a los que están en casa que por favor le demos altura a la palabra de Dios. Fíjense cómo están los niños y están atentos a la palabra, por favor. Porque nosotros tenemos que darle a la palabra de Dios, hermano, el respeto que ella merece. Hay poder en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3. El verso 8 nos dice, Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18.
rectifico la cita bíblica, primera de Juan 3:18. Hijitos míos, mire cómo dice aquí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Hermano, es que los hechos hablan más que las palabras. Nosotros podemos decir muchas cosas con las palabras, hermano, pero los hechos son los que valen, porque son los que muestran la verdad de nuestras vidas. Aunque no podemos dejar desconocer que la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es ceñirnos con la coraza de justicia. Eso de ceñirnos con la coraza de justicia está hablando, amarres el cinturón de la verdad y sea un guardián de la fe. Así es que de esa manera podemos nosotros hacer lo que Dios quiere que tengamos. Seamos guardianes de la fe. El apóstol Pablo, él escribe todo esto, hermano, porque él mismo estaba siendo custodiado por los soldados romanos y él por eso habla de esta manera. Al principio, esa protección de la coraza, él estaba hablando de que esa coraza la llevaban los guerreros. Y la coraza es símbolo de justicia de Dios, como lo dice Isaías 59:17. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a vestir la coraza de justicia, de la fe y del amor. Eso es lo que nos hace guardianes de la fe. La coraza está colocada de tal manera que cubría el pecho y la espalda desde el cuello hasta la cintura, colocando al soldado en un estado de seguridad, pues la coraza era elaborada en escamas metálicas de cuero y librándolo de las heridas que el enemigo lanzaba contra él. El motivo de la coraza para el soldado romano era guardar su corazón, porque en la lucha era el órgano más vulnerable. Una lanza o una flecha sería un arma mortal para él en su corazón. Por eso, para un guardián de la fe, cuando se pone esa coraza, cuando se amarra esa coraza de verdad, nuestro cuerpo puede ser guardado de las heridas morales, de las heridas del pecado que pueden dañar la vida espiritual, proporcionándonos seguridad en la justicia de Cristo, quien nos ha hecho libres del pecado en su muerte expiatoria. Por eso Proverbios 4:23 nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted se amarra esa justicia de la verdad, se aprieta ese cinturón, se ajusta el cinturón de la verdad. Claro, él está hablando de la coraza que cubría, hermano, el pecho, donde está el corazón. Pero usted sabe que el corazón del hombre no es este que tenemos aquí, sino el que está en la mente. De ese está hablando precisamente el apóstol. Si nosotros nos ponemos la coraza de justicia, seremos verdaderos guardianes de la fe, y nada de los dardos del maligno podrán hacernos daño en nuestra mente. Oh, pero qué tristeza algunos en esta hora. Sus mentes están turbadas de tantas cosas. ¿De qué te estás alimentando? Dime de qué te alimentas y te diré qué tienes. Porque si nosotros nos alimentamos de la verdad del Señor, pues eso vamos a tener. Pero qué lamentable. Hay mentes en esta hora que les falta mucho de Cristo. Hay corazones en esta hora que han sido vulnerables ante las acechanzas del enemigo. Y por eso algunos ya no quieren seguir en la verdad. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, si usted quiere permanecer en la sincera fe, en lo que el Señor nos ha concedido, entonces que sea este el momento para nosotros guardar la fe. Y podamos decir: he peleado, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Cuántos quieren guardar
su fe en el Señor? ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos quieren ser honestos delante de Dios, sinceros delante de Dios, haciendo lo que su palabra nos enseña? El enemigo quiere dañar nuestra vida. El enemigo quiere empañar eso que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra vida le pertenece al Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Que sea el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Que sea esta palabra, hermano, haciéndonos íntegros delante de Dios. ¿Quieres tú vivir de una manera íntegra para la gloria de Dios? Pues este es el momento para hacerlo. Y yo quiero invitarle en esta hora, vamos a orar y vamos a invocar el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesucristo está a favor de los que obedecen su palabra. Y si alguno quiere apartarse del pecado, pues hora de hacerlo, porque está muy cerca nuestra salvación, esa que hemos creído. El Señor está cerca, hermanos. Aunque tu batalla se vuelva más cruda cada día, aunque la batalla que estás viviendo a veces pienses que no puedes más, ponte la coraza de verdad para que el enemigo no te haga daño y sigas peleando la buena batalla de la fe.